El calendario electoral corre como el correcaminos y hay que ir ahí, al paso, seguirlo minuciosamente. El programa electoral para las elecciones congresales que deben estos parlamentarios completar el periodo hasta julio del 2021. Y si hablamos de carreras, quizá a lo correcaminos también, vamos a hablar con Jorge Nieto Montesinos, que ha sido ministro, pero quiere ser presidente. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Hola, Jaime. Pero podría ser congresista en el 2020, como se anticipa sobre varios precandidatos. No sé si llamarlo precandidato, creo que sí, por lo menos en su fuero interno lo es. ¿Esa posibilidad la está barajando o no? Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. La decisión del jurado ha sido que valga la legislación del año 2016 para el proceso electoral. Eso hace que ya no solamente ahora, porque estamos en proceso electoral, sino también antes, cuando fue dada la ley porque no tenía reglamento, no hayan podido vender el kit electoral para quienes hemos querido registrar nuevos partidos políticos. ¿Tendría usted que buscar un partido ya inscrito si desea esa posibilidad? Hemos no lo ha negado. conversado, como lo he dicho varias veces, hemos conversado, estamos en conversaciones. ¿Se puede saber con quiénes? Prefiero no decirlo porque hay un refrán popular que dice que lo que se dice no se cumple. Ajá. Entonces mejor vamos a esperar a que las cosas se resuelvan y finalmente ahí las informaremos y aunque sea por WhatsApp serás el primero en saberlo. Gracias por esa referencia, pero algunos hablan están viendo lampas en su baraja. ¿En la mía? Uy, es un partido constituido, tengo muchos amigos allí. Quise mucho a Valentín Paniagua, de hecho en un momento de su campaña de 2006 venía lo que podía venir, que eran prácticamente los fines de semana, porque dirigía una campaña electoral yo en México entonces, y después de su gobierno yo puedo decir que nos hicimos amigos, pero no. Es una opción que no le disgusta. Acción Popular es un partido que tiene simpatía, en fin, hay una trayectoria más o menos honesta, ¿no? Pero le planteaba esto del Congreso 2020 porque ya se venía advirtiendo, Caretas le ha dado una forma con algunos datos que tiene, pero lo concreto es que todos los procesados hoy por lavajato, es decir, Keiko, Ollanta, Nadine, hasta Toledo, Castañeda, Villarán, Kuczynski, podrían postular en enero del 2020 y si son elegidos los protegería la inmunidad. Incluso podrían salir de la prisión preventiva, me arrogo esa interpretación. Y para ser juzgados tendrían que pasar nada menos que por la subcomisión de acusaciones y el pleno del Congreso nuevo. ¿Qué tal ese escenario? Bueno, es parte de hacer las cosas sin estrategia a las volandas y sin un plan preciso. De hecho, como rigen las reglas de 2016, pues todo va a continuar más o menos como ha funcionado hasta ahora, con sus virtudes y con sus vicios. Parte de los riesgos precisamente es que, dado ese sistema de incentivos, no se caiga en los vicios que han generado, como todos lo sabemos. Entonces, ese es parte del problema justamente. Entonces, digamos, para centrar esta idea, no descarta o tiene como posibilidad en su baraja, digamos, de carrera política, poder hacer campaña desde una curul en este Congreso que se viene. No lo descarto, pero hay que ver las condiciones y lo que sí sería importante es que este Congreso fuera un proceso de renovación generacional y ética. Me parece que es lo fundamental. Tú has mencionado la posibilidad aquella que es realmente complicada desde el punto de vista de la renovación del sistema político. Bueno, tenemos que tratar de que esto se produzca en esta elección del 2020, en la elección del 2021, en la primera que es la presidencial y de Congreso, y en la segunda que es la de las autoridades regionales y los consejos municipales. Es decir, tenemos en el lapso de 2 años 3 elecciones muy importantes para definir las autoridades del país y posiblemente un recambio generacional, político y ético. Ahora, pero hablando de la agenda del Congreso nuevo, me parece que fue Vergara en su columna del domingo, que hablaba de que este Congreso más bien no tendría que ser tan ambicioso, es decir, que este Congreso tendría que coger 2 o 3 temas, no más. Por ejemplo, la reforma política. Echar a andar una reforma política que el Congreso disuelto
trató y barrió el piso. Por ejemplo, la bicameralidad, por ejemplo, completar la parte de la inmunidad. ¿Cuál es su propuesta de agenda para este Congreso? Yo coincido con la idea general de que tiene que ser un Congreso que sea consciente de los límites que tiene, porque es un Congreso sustituto del que ha estado funcionando. Uno de los temas es sin duda la reforma política, pero hay otros temas que son un poquito más complicados. Por ejemplo, está pendiente en la agenda del Congreso la discusión sobre si la ley, el lavado de activos se equipara o no con el mal uso de dineros para financiación de los partidos políticos. Esa no es una decisión de poca monta. Estamos hablando de 10 años u 8 años en la vida de muchas personas que están complicadas en este momento. Y que puede modificar todas las investigaciones del caso Lava Jato. Darles una pena distinta. Pena distinta. Pero los procesos se caen porque los procesos ya se han echado a andar con lavado. Bueno, entonces ahí hay una dificultad que tiene que encarar este Congreso, porque es un tema peliagudo. Hay temas que están maduros, que se han discutido mucho ya en la Cámara, entiendo, como el tema de las pensiones, de la renovación del sistema pensionario, de acotar, de mirar sus problemas, sus dificultades, de modo que la gente tenga un acceso a una mejor pensión que la que hoy día está recibiendo o irá a recibir. Es un tema que le urge a mucha gente, que es un problema muy presionante para mucha gente. Pero junto con esos, yo creo que el Congreso tiene que tener conciencia de que es un Congreso sustituto. Y por tanto, creo que el gran debate pero legítimo, No, sin duda, no cuestiono su legitimidad ni su legalidad. Pero el gran debate constitucional, me parece, y los temas grandes del país, creo que tienen que ser abordados por el Congreso de 5 años que se elija en el 2021. Algunos de los además con un nuevo gobierno. Exacto, ahí voy. Algunos de los excongresistas, los disueltos, sostienen que aquí se viene una celada de la izquierda, en la que Vizcarra juega un papel como bisagra, ¿no? Entre cambiar el modelo económico, ¿no?, que este Congreso lo haría con una mayoría que necesita, para cambiar la Constitución necesitarían 87 de la izquierda. Eso lo veo verde, no sé usted. Pero algunos sostienen que como se ha pretendido cambiar la Constitución, ¿no?, ellos dicen de manera antojadiza, ¿no?, le llaman Vizcarra primero, etcétera, etcétera, de manera despectiva. Que este Congreso quiera, nos quedamos 5 años, Vizcarra también se queda 5 años. ¿Ve ese escenario real o es parte, digamos, de el lamento, la catarsis que hacen los legisladores disueltos? Bueno, el derecho al pataleo es un derecho establecido, ¿no es cierto? Está bien. Pero yo lo que veo son unas elucubraciones que no tienen mucho pie en la realidad. Si uno observa el proceso político, ¿qué puede ver? Ve que han habido una serie de circunstancias frente a las cuales tanto el gobierno como la oposición han reaccionado y han sabido, en sus términos, resolver o bien o mal situaciones tácticas, un momento, una circunstancia, una decisión. Pero no ha habido un plan estratégico. Lo estamos viendo con la reforma política. Vamos a tener un proceso electoral sin reforma política. Ahora, en los plazos jurídicos establecidos por el jurado, creo que de acuerdo a ley, la reforma política ha encallado. Ya, pero ahí, si bien es cierto, no está en el papel de esta elección, es decir, el jurado dice, no puedo incluir esta reforma porque no me alcanza el tiempo, porque corremos con el calendario, pero están los partidos. Es decir, para usted, ¿no deberían los partidos, de motu propio, por propia voluntad, decir, vamos a hacer alternancia, vamos a hacer paridad, incluir lo que se aprobó de motu propio? Bueno, eso va a ser parte del debate electoral, de esos cortos 2 meses de campaña, porque va a ser una campaña realmente corta. Se definen candidatos en noviembre, se darán el pase a fines de noviembre, tendremos Navidades en medio y vamos a tener campaña en enero y febrero. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí tendrá que ser parte de la campaña y los partidos que coloquen los temas tendrán la aquiescencia de la población o no. Creo que hay temas
A los de la reforma política hay que agregarle 1 o 2 temas que son los que a la gente le están preocupando, porque hay un divorcio muy fuerte, por ejemplo, en la vida política en el país. Seguridad ciudadana. Por ejemplo, seguridad ciudadana. Pero hay temas que están claramente en la esfera del Ejecutivo, en las cuales el Congreso tiene que ver de qué manera puede cooperar, apoyar y fiscalizar al Ejecutivo para que los haga y los haga bien. Habla usted del Congreso nuevo. Del Congreso nuevo, claro. Porque la comisión permanente más bien... Es una comisión con facultades disminuidas. Es una mesa de partes. No, tiene facultades decretos de urgencia y se los da al Congreso nuevo elegido en enero. ¿Qué será? Pero para usted, ¿qué impresión le da que el señor Olaechea haya enviado esta solicitud de medida cautelar primero como presidente del Congreso, dice aquí, en mi condición de titular del Poder Legislativo, para que el Tribunal Constitucional interprete la disolución constitucional del Congreso de la República, y el señor Vizcarra le contesta, es decir, seguimos en la pelea, pues el señor Vizcarra le contesta, no, oye, estás usurpando funciones. ¿No es estirar esto demasiado? ¿Qué impresión tiene usted de este momento? Mire, yo creo que ¿para qué están las instituciones? Si el señor Olaechea se ha equivocado, se ha arrogado un título que no tiene, lo dirá el Tribunal Constitucional, que es la instancia ante la cual la está presentando. ¿Con Ortiz de Ceballos? ¿Perdón? ¿Con Ortiz de Ceballos? Bueno, él no está en este momento en el Tribunal Constitucional. Me refiero que él se ha parado en la puerta y ha pedido que le pongan el crucifijo y quiere jurar. En actitudes un poquito excesivas, ¿no? Para quien quiere ocupar un cargo que requiere mucha mesura y mucha responsabilidad. ¿Sintió usted una prisa, una premura, una desesperación por designarlo? Sí, yo veo un comportamiento un poquito apresurado, ¿no? Y me parece que los miembros de un tribunal constitucional deberían ser personajes con una apostura y con una sensación de serenidad y de imparcialidad que esté a toda prueba, ¿no? Porque la otra cuestión relacionada justamente al tema del Tribunal Constitucional está el señor Olaechea, el señor Ortiz de Ceballos, ¿no?, que insiste e insiste que quiere ser magistrado, pero Víctor Andrés García Belaúnde revela, ¿no?, se sincera y dice, toda esta prisa, es lo que yo veo, ¿no? Toda esta prisa fue para sacar a Keiko de la prisión. Colocar a Ortiz de Ceballos para que Keiko Fujimori salga de la prisión. Y teniendo en cuenta que García Belaúnde en varias cosas ha estado más del lado de la mayoría parlamentaria que de su propio partido. ¿Qué impresión le deja esto? Es decir, apurar todo para, según el propio García Belaúnde, sacar a Keiko Fujimori. Hasta donde recuerdo la declaración de Víctor Andrés García Belaúnde, agregó algo más. Dijo, no tengo pruebas, pero podría ser una interpretación razonable. Entonces, ¿para qué especulamos sobre especulaciones? No, el que especuló, digamos, fue él en todo caso. Por eso, ¿para qué especulamos nosotros sobre especulaciones? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Prefiere lo que sí es cierto, elegantemente. No, en absoluto. Lo que sí es cierto, Jaime, es que lo que revelan las informaciones posteriores, por ejemplo, sobre el candidato que está reclamando su elección y su ingreso en el Tribunal Constitucional, lo que revelan es que esas prisas no fueron buenas y que no hubo posibilidad de ver en su caso y en todos los demás, donde hay gente honorable, sus trayectorias, sus biografías, sus intereses y, por tanto, la pertinencia de que fueran o no miembros del Tribunal Constitucional. Eso es clarísimo. Hemos conocido informaciones que no se sabían al momento de la votación del Congreso y las hemos conocido extemporáneamente por las prisas. Claro. Un rápido cuestionario respecto al gobierno. Lo primero que se ha dicho es que este gabinete es un gabinete de amigos, el gabinete designado por el señor Vizcarra. Y claro, Edmer Trujillo en Transportes y Comunicaciones, con el pasivo de Fiori, deja un sinsabor. Notable la designación de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, pero coincide con esa terminología, además sin contrapesos, ¿no? Porque no va a haber, digamos, una presentación del gabinete, el señor Ceballos no va a hacer un listado de su plan, etcétera, etcétera. ¿Cómo siente esto? Bueno, efectivamente es un gabinete que ha buscado por sobre todas las cosas la intimidad y la confianza de sus miembros, ¿no? Lo cual hace que el gobierno esté enfrentado ahora sí
a sus propias capacidades y a sus propias incompetencias, porque como tú dices bien, sin contrapeso en el Congreso, disuelto, y sin capacidad de nadie de controlar los actos del Ejecutivo, tiene todas las posibilidades para hacer las cosas bien y tiene que rendirnos cuentas. De hecho, el próximo Congreso lo primero que tiene que hacer es revisar esos decretos de urgencia según sus competencias, claro, y ver qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué se excedió. Pero en todo caso el gobierno tiene hoy la obligación de hacer lo que no ha hecho durante todo este tiempo. Para empezar, elevar el nivel de ejecución de la inversión pública, desarrollar la reconstrucción en el norte, hacerse cargo del problema de la seguridad, en fin. O sea, hay problemas que la gente está sintiéndolos de un modo agobiante. ¿Este es un gobierno chavista? No, me parece que es un exceso, ¿no? Había una frase que ha dicho una autoridad venezolana sobre una brisilla o esas cosas. Una brisita bolivariana, ha dicho. Como, no, la verdad Matón de Diosdado Cabello. Me parece que es un exceso, ¿no? Yo creo que hay una mirada ya, hasta Pedro Pablo Kuczynski le han dicho comunista, ya es como un exceso, ¿no? O sea, ya blinda el ridículo. Jorge Nieto Montesinos con nosotros, no niega sus intenciones de ser presidente de la República, es más, lo quiere ser el 2021, quizá con algunas coaliciones, algunas alianzas, ¿no?, para no ir en solitario, y no descarta, está en su baraja la opción de postularse a este Congreso, pero habrá que ver en qué partido. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con Álvaro Paz de la Barra, quien no solo es alcalde de La Molina, sino también presidente de la Asociación de Municipalidades, en el contexto en el que tenemos a un gobierno sin el contrapeso de otro poder del Estado. Es necesario echarle una mirada a ver qué dicen las municipalidades respecto a gestión, porque lo que se necesita ahora es gestión, es obra, es agenda concreta en beneficio del país. Nada está dicho.